Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde los grandes clásicos cobran vida. Hoy te invitamos a adentrarte en una de las más ingeniosas historias del maestro del misterio, Arthur Conan Doyle. Prepárate para descubrir los secretos ocultos tras una sociedad insólita en La Liga de los Pelirrojos. Un caso que pondrá a prueba la astucia incomparable de Sherlock Holmes. Ponte cómodo, abre bien los oídos, y déjate llevar por el misterio. Capítulo 1. El enigma del anuncio. Era una mañana tibia en Londres, de esas en que la niebla no termina de disiparse y el sonido de los carruajes se mezcla con el murmullo de la ciudad. En el número 221B de Baker Street, Sherlock Holmes se entretenía con una edición antigua del Times, mientras el Dr. Watson, sentado frente a él, observaba con discreta curiosidad cómo su amigo escudriñaba cada anuncio como si se tratase de claves cifradas de un misterio sin resolver. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. La señora Hudson se asomó brevemente con una bandeja de té y anunció: «Tiene visita, señor Holmes. Un caballero muy peculiar, de cabello rojizo como el fuego». Holmes alzó una ceja con interés. «Hazlo pasar, por favor». El visitante entró con paso algo torpe, sujetando con firmeza un sombrero raído entre sus manos. Era un hombre robusto, de edad avanzada, con una barba rojiza que contrastaba con su traje modesto. Se presentó como Jabez Wilson, propietario de una pequeña tienda de empeños en la City. «Señor Holmes», dijo con voz grave, «vengo porque me han jugado una broma o algo peor. Y como no entiendo nada de lo ocurrido, pensé que quizá usted, con su fama, podría darme una explicación». Holmes le indicó que tomara asiento y lo animó a contar todo, sin omitir detalle alguno. El hombre asintió y, tras aclararse la garganta, comenzó su extraño relato. «Todo empezó hace unas semanas», dijo, «cuando mi joven ayudante, Vincent Spaulding, me mostró un anuncio en el periódico. Era algo insólito. Ofrecían un empleo bien pagado, exclusivamente para caballeros pelirrojos. Sí, como lo oye. Decían que era la Liga de los Pelirrojos, una organización que ayudaba a hombres como yo». Watson frunció el ceño, incrédulo. Holmes no dijo nada, pero sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el brazo de la silla. «Me presenté a la dirección indicada, y había una larga fila de hombres pelirrojos esperando. Un desfile de tonos color fuego», recordó Wilson, casi divertido. «Pero al parecer, yo tenía el tono exacto que buscaban. Me contrataron al instante». Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Y qué trabajo debía hacer?» «Eso es lo más extraño. Me pedían que asistiera cada día de 10 a 2 de la tarde y copiara, a mano, artículos de la Enciclopedia Británica. Me pagaban 4 libras por semana. No podía ausentarme ni un solo minuto, o perdería el empleo». «¿Y por cuánto tiempo trabajó allí?» «8 semanas. Hasta que, un lunes por la mañana, al llegar, encontré la puerta cerrada y un cartel que decía: La Liga de los Pelirrojos ha sido disuelta». Holmes sonrió levemente. «Interesante. ¿Y su ayudante? ¿Qué dijo?» Parecía sorprendido, pero no hizo mucho por ayudarme a entender lo que había pasado. «Por eso estoy aquí. No entiendo qué sentido tenía todo aquello. ¿Una burla? ¿Una broma elaborada?» Holmes se levantó y caminó lentamente por la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus ojos brillaban con una chispa que Watson conocía bien, la chispa del desafío intelectual. «Señor Wilson, lo que usted acaba de contar no es una simple rareza. Es un caso que, le aseguro, encierra una lógica oculta. Y le prometo que, si me permite investigar, hallaremos la verdad». Jabez Wilson asintió con esperanza. El misterio de la Liga de los Pelirrojos estaba ahora en manos del único hombre capaz de desentrañar lo inexplicable, Sherlock Holmes. Y así comenzaba una nueva investigación, una que revelaría un plan tan brillante como peligroso. Capítulo 2. La historia de la Liga. El señor Jabez Wilson se acomodó mejor en el sillón, mientras Holmes permanecía de pie, con la mirada fija en su invitado, como si ya pudiera ver detrás del velo del misterio. «Entonces», dijo Holmes con calma, «usted trabajó para esta liga durante 8 semanas. ¿Podría contarme con más detalle cómo eran sus días allí?» Wilson asintió, y su expresión reflejaba una mezcla de confusión y resignación. «Sí, claro. Como le dije, debía acudir todos los días, excepto domingos, al número 4 de Pope's Court,
justo detrás de Fleet Street. Era una pequeña oficina en el segundo piso, vacía salvo por una mesa, una silla y una estantería con algunos volúmenes. El señor Duncan Ross, el hombre que me entrevistó, era el encargado de verificar que no me ausentara y que copiara los artículos de la enciclopedia. Siempre llegaba puntual, me saludaba, se sentaba a leer el periódico, y al final de la jornada me daba mis 4 libras. Holmes frunció el ceño, intrigado. ¿Y durante esas horas no hacía usted otra cosa más que copiar artículos? Exactamente. Desde la A de Abacá hasta la C de carbono. Era un trabajo monótono, pero bien pagado. Al principio no lo cuestioné. Pero después, todo acabó de golpe. ¿Y cómo se enteró de que la liga había sido disuelta? Llegué una mañana y encontré un cartel en la puerta. La Liga de los Pelirrojos ha sido disuelta. Octubre, 1890. Eso decía. Fui a buscar al señor Ross, pero no había rastro de él. Pregunté por todo el edificio, y nadie sabía quién era. Hasta el despacho parecía haber estado vacío por semanas. Holmes volvió a su sillón y entrelazó los dedos, pensativo. ¿Y su joven ayudante, Spaulding? ¿Qué opinó de todo esto? Wilson se encogió de hombros. Dijo que debía olvidarme del asunto, que no valía la pena preocuparse. Pero no lo sé, señor Holmes. Algo no me cuadra. Es un muchacho muy listo. Demasiado para trabajar por media libra a la semana en mi tienda. Watson intervino por primera vez. ¿Ha tenido usted algún problema en la tienda durante ese tiempo? Ninguno. Spaulding se encargaba de todo mientras yo estaba fuera. Me insistía cada día en que no perdiera ese trabajo de la liga. Casi parecía más interesado que yo. Holmes cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz firme. Señor Wilson, lo que ha contado es suficiente. Este no es un simple caso de una liga disuelta. Es parte de un plan mayor. Y le aseguro que su tienda y ese tal Spaulding están en el centro del asunto. Wilson abrió los ojos, sorprendido. UN plan. Sí. Y si me lo permite, mañana mismo visitaré su establecimiento. Tengo la sensación de que, bajo esa pequeña tienda de empeños, hay algo mucho más profundo, literalmente. El señor Wilson asintió, algo nervioso. Watson Gardo Silencio. Intrigado. Y Holmes ya tenía en mente su siguiente movimiento. El juego había comenzado. Capítulo 3. Un cliente curioso. A la mañana siguiente, el cielo de Londres estaba cubierto por un velo gris que anunciaba lluvia. Sherlock Holmes, con su abrigo largo y su inseparable sombrero de cazador, caminaba junto a Watson por las calles húmedas de la ciudad rumbo a Saxe Coburg Square, donde se encontraba la modesta tienda de empeños del señor Jabez Wilson. Holmes iba en silencio, con las manos entre los bolsillos, observando con detalle cada rincón, cada ladrillo, cada sombra. De vez en cuando se detenía para golpear con su bastón el suelo frente a la tienda, o para examinar los adoquines. Watson, acostumbrado a los métodos poco convencionales de su amigo, no preguntaba. Sabía que, aunque pareciera que Holmes divagaba, cada gesto suyo tenía un propósito claro. Finalmente, entraron en la tienda. Era un espacio pequeño y desordenado, con estanterías repletas de objetos olvidados, relojes oxidados, fotografías antiguas, utensilios domésticos. Detrás del mostrador, un joven de aspecto despierto les recibió con una sonrisa educada. «Buenos días, caballeros», saludó con voz tranquila. «¿En qué puedo ayudarles?» Holmes lo observó con atención. Era un hombre de rostro fino, con el cabello oscuro y los pantalones manchados de tierra. No cabía duda. Aquel era Vincent Spaulding, el astuto ayudante del señor Wilson. «Estamos buscando un retrato antiguo», respondió Holmes, improvisando con soltura. «Algo único, quizás del siglo XVIII». Spaulding los guió por la tienda, mostrándoles algunos marcos polvorientos. Holmes aprovechó para hacer preguntas casuales, lanzadas como anzuelos. Bonita tienda. ¿Usted lleva mucho trabajando aquí? Unos cuantos meses, dijo Spaulding con una sonrisa medida. El señor Wilson ha sido muy generoso conmigo. Me dio esta oportunidad y aquí estoy, aprendiendo del oficio. Holmes asintió, pero su mirada no se apartaba de los detalles. Las manos del joven, con restos de tierra bajo las uñas,
el suelo de madera ligeramente levantado en la parte trasera, un leve olor a humedad, y la sospecha creciente de que bajo esa tienda había más de lo que parecía. Cuando salieron, Holmes no dijo palabra hasta que estuvieron a varios metros de distancia. Entonces se detuvo en seco y exclamó: «Watson, este hombre es brillante. Y muy peligroso». Watson frunció el ceño. Spaulding. En efecto. Es él quien ha montado todo esto. No tengo pruebas todavía, pero lo sabré pronto. Y te diré más. No me interesa en absoluto la Liga de los Pelirrojos. Esa historia era solo una distracción. Lo que verdaderamente importa está bajo tierra. Watson lo miró, confuso. ¿Y cómo lo sabes? Holmes sonrió, satisfecho. Por la tierra en sus pantalones, la humedad en la tienda, el tiempo que Wilson era mantenido fuera cada día, y algo aún más obvio. Nadie paga 4 libras semanales para copiar enciclopedias, a menos que necesite que el copista esté en otro sitio. El misterio estaba en marcha. Y Holmes ya olía el crimen como un sabueso entrenado. Capítulo 4. Un túnel bajo la ciudad. La tarde avanzaba y el aire de Londres se volvía más denso. Holmes y Watson regresaron a Baker Street, donde el detective se puso manos a la obra con una energía casi eléctrica. Mientras fumaba en silencio su pipa, escribía una serie de notas rápidas que luego envió con un muchacho mensajero. Watson lo observaba, sabiendo que cada palabra que Holmes escribía tenía un propósito calculado. «¿Qué has descubierto exactamente, Holmes?», preguntó finalmente. «Más de lo que parece, querido Watson», respondió él, mientras sacaba un mapa detallado del distrito financiero de Londres y lo desplegaba sobre la mesa. He is to do revisando los planos de Saxe-Coburg Square y de las calles adyacentes. ¿Sabes qué queda justo detrás de la tienda del señor Wilson? Watson negó con la cabeza. Un banco. El City and Suburban Bank. Holmes señaló con el dedo un estrecho callejón que separaba la tienda del banco. Y ahora considera lo siguiente. Un hombre misterioso pone a trabajar al señor Wilson en una oficina durante horas fijas todos los días. Justo cuando alguien, con acceso libre a su tienda, podría estar haciendo algo sin ser interrumpido. Añade a eso el interés excesivo de Spaulding por mantenerlo fuera, y las rodillas de ese joven cubiertas de tierra. ¿Estás diciendo que están cavando un túnel? Holmes asintió. Exactamente. Spaulding, o como pronto sabremos, su verdadero nombre, está planeando un robo. No me cabe la menor duda de que la Liga de los Pelirrojos fue creada solo como una distracción. Era un engaño, perfectamente ejecutado, para mantener fuera de la tienda a Wilson mientras cavaban desde allí hasta el banco. Watson se inclinó sobre el mapa, impresionado. ¿Y cuándo crees que cometerán el robo? Holmes entrecerró los ojos. Esta noche. Han disuelto la liga, lo cual significa que no necesitan más tiempo. El túnel está terminado, y el golpe es inminente. Debemos actuar rápido. Se puso de pie y llamó de inmediato a un cochero. En cuestión de minutos, estaban camino al cuartel general de Scotland Yard, donde Holmes explicó todo con claridad al inspector Jones. Luego pasaron por la sede del banco para advertir a su director y acordar un plan de vigilancia. «Debemos atrapar a los culpables con las manos en la masa», dijo Holmes. «Esta noche, esperaremos en la bóveda». Y así, con el plan en marcha, el misterio de la Liga comenzaba a revelar su verdadero rostro. No era una simple rareza, era la fachada de un crimen magistral. Capítulo 5. La espera en la bóveda. La noche cayó sobre Londres como un manto de sombras densas. Las luces de gas parpadeaban en las calles mientras la ciudad, ajena al misterio que se tejía en silencio, seguía su curso entre el murmullo y la niebla. En el sótano del City and Suburban Bank, Sherlock Holmes, el Dr. Watson, el inspector Jones de Scotland Yard y el director de la sucursal se encontraban en posición. Habían bajado a la bóveda poco antes de la medianoche, cuando todo el edificio estaba cerrado y en silencio absoluto. «Debemos mantenernos en completo sigilo», susurró Holmes. «El túnel debe terminar justo debajo de este suelo. Si mi hipótesis es correcta, los ladrones aparecerán esta noche». La bóveda era estrecha, con paredes de piedra y una gruesa puerta de hierro. El aire era húmedo y denso, y el único sonido era la respiración contenida de los hombres que esperaban en la oscuridad. Holmes, como un cazador paciente, mantenía los oídos aguzados y la mirada fija en el rincón opuesto, donde el suelo mostraba una leve mancha de tierra fresca.
Pasaron los minutos. Largos, pasados. Watson miraba de reojo el reloj de bolsillo. Ya pasaban las 2 de la mañana, y nada sucedía. Hasta que un leve clic, casi imperceptible, resonó en el silencio. Todos se tensaron. Luego vino un crujido suave, seguido de otro clic, y entonces, una losa del suelo comenzó a moverse lentamente. Una sombra emergió de la abertura, seguida de otra. Eran 2 figuras cubiertas de polvo y tierra, que se movían con sigilo felino. «Ahora», susurró Holmes. Las linternas se encendieron de golpe, cegando por completo a los intrusos. El inspector Jones saltó con rapidez y les apuntó con su revólver. Manos arriba. Los 2 hombres, sorprendidos, alzaron los brazos. Uno de ellos era Vincent Spaulding. O mejor dicho, como confirmó Holmes en ese instante, John Clay. Uno de los criminales más buscados de Inglaterra. El otro, un sujeto de rostro ancho y mirada nerviosa, era su cómplice, Archie. Ambos fueron esposados en cuestión de segundos, sin ofrecer resistencia. Sabían que el juego había terminado. Holmes, mientras los inspectores se encargaban de los arrestos, examinó el túnel, estrecho, perfectamente excavado, conectaba directamente con la trastienda de la tienda de empeños. Una obra meticulosa que, de no haber sido descubierta, les habría permitido desvalijar el banco sin dejar rastro. Un plan brillante, admitió Watson mientras observaba el túnel. Demasiado brillante para durar, respondió Holmes, con una leve sonrisa. El crimen, cuando se vuelve arrogante, deja siempre una rendija por donde asoma la verdad. Los criminales fueron llevados en silencio. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer. Holmes, con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila, volvió a mirar hacia el banco. Y pensar que todo comenzó con un simple anuncio para pelirrojos. Capítulo 6. El final del enigma. A la mañana siguiente, ya con los ladrones bajo custodia, Holmes y Watson desayunaban en el salón de Baker Street. El aroma del té y el pan tostado llenaba el aire, pero la mente de Watson aún repasaba cada detalle de la noche anterior. Debo admitir que jamás hubiera sospechado de una conspiración tan compleja, dijo Watson mientras removía su taza. Todo empezó con algo tan ridículo como una liga para pelirrojos. Holmes asintió, cruzando las piernas con tranquilidad. Precisamente, Watson. El crimen más ingenioso suele ocultarse detrás de lo más absurdo. Esa fue la clave de todo. Si alguien te dijera que va a cavar un túnel para robar un banco, sonarías una alarma. Pero si se entretiene a un viejo pelirrojo copiando una enciclopedia por una paga generosa, nadie sospecha. ¿Y todo ese teatro? ¿Solo para tener acceso libre a la tienda durante unas horas diarias? Exactamente. Spaulding, o mejor dicho, John Clay, sabía que el tiempo era lo más valioso. Aislando al señor Wilson, se aseguraba de que nadie interrumpiera los trabajos bajo tierra. Y cuando el túnel estuvo listo, disolvieron la liga como si nada. El golpe estaba programado para esa misma noche. Watson meneó la cabeza, aún impresionado. ¿Y cómo supiste tú que Spaulding era Clay? Holmes sonrió, satisfecho. Lo reconocí apenas lo vi. Su rostro ha aparecido en varios informes policiales. Clay es hijo de nobles, educado, astuto, y con un ego que siempre lo traiciona. No podía resistirse a estar en medio de la acción. Prefirió hacerse pasar por un humilde ayudante, solo para supervisar el plan de cerca. Watson bebió su té en silencio. Y al final, todo se resolvió sin un solo disparo. «¿Cómo debe ser?», respondió Holmes. La observación, la deducción, y un poco de teatro bastan para frustrar incluso al criminal más hábil. En ese momento, un joven mensajero tocó a la puerta y entregó una nota. Holmes la leyó con una leve sonrisa. «El banco está agradecido. Y Scotland Yard también, aunque John se llevará todo el mérito, como siempre. ¿Y tú no te molesta?». «En absoluto», dijo Holmes, encendiendo su pipa. «Lo mío no es la fama, Watson. Es el enigma. Y este, debo decir, fue uno de los más encantadores». Watson asintió, mientras en su mente ya empezaba a esbozar las primeras líneas de lo que sería una nueva crónica para el mundo. La Liga de los Pelirrojos, uno de los casos más ingeniosos del gran Sherlock Holmes. Capítulo 8. En la oscuridad del banco. La noche cayó sobre Londres con su habitual manto de niebla,
denso y húmedo. Las farolas titilaban entre sombras, y los pasos de los pocos transeúntes resonaban como ecos fantasmales en las calles mojadas. En medio de ese escenario sombrío, Sherlock Holmes, el Dr. Watson, el inspector Jones de Scotland Yard y un vigilante del banco aguardaban en completo silencio dentro de una bóveda subterránea, iluminados apenas por la tenue luz de una linterna cubierta. Holmes había preparado todo con precisión matemática. Sabía que el golpe ocurriría esa misma noche. La misteriosa desaparición de la liga, la actitud nerviosa del supuesto ayudante Spaulding, y sobre todo, la cercanía de la tienda de Wilson al banco, encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. Tend Passionseer, Cicero Holmes. Si mis cálculos son correctos, en menos de media hora harán su entrada. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Solo se escuchaba el lento goteo del agua sobre las baldosas húmedas y, en ocasiones, el rumor distante del tráfico nocturno. Watson sentía el pulso en las sienes. No era miedo, sino la tensión propia de saber que en cualquier instante estallaría la acción. De pronto, un leve crujido rompió la quietud. Luego otro. Y otro más. El eco de herramientas bajo tierra. Un rascado metálico. La tapa de la bóveda comenzaba a moverse. Holmes alzó una mano, ordenando con un gesto que todos se mantuvieran quietos. La tapa cedió con un suave quejido. Una figura emergió de la oscuridad del túnel, seguida por otra. Ambos hombres estaban cubiertos de polvo, con las ropas ceñidas al cuerpo por la humedad del subsuelo. Uno de ellos llevaba una linterna entre los dientes y un saco a medio llenar. El primero en subir fue el joven que Holmes había identificado como Spaulding, aunque ahora nadie dudaba de su verdadera identidad. John Clay, uno de los criminales más astutos de Inglaterra. «Ahora», gritó Holmes con firmeza. En un instante, la linterna iluminó el rostro atónito de Clay, seguido por el estruendo de las botas de los agentes. El criminal intentó volver por el túnel, pero tropezó con su cómplice, y ambos fueron reducidos en segundos por la fuerza conjunta del inspector y los vigilantes. «Impossible», exclamó Clay mientras era esposado. No dejé cabos sueltos. Holmes se aproximó con calma, observándolo con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Quizás no dejó cabos, señor Clay, pero subestimó la importancia de un anuncio para pelirrojos y el interés natural de un detective por lo inusual. Clay sonrió con arrogancia incluso esposado. Bien jugado, señor Holmes. Pero no será la última vez que oiga de mí. Puede ser, respondió Holmes. Pero será desde la otra parte de los barrotes. Mientras los agentes se llevaban a los delincuentes, Watson observaba todo con asombro. La tensión se disipaba, y en su lugar quedaba la sensación de haber presenciado algo extraordinario, el instante en que la lógica y la astucia vencían al crimen. Holmes, sin alardes, sacó su reloj de bolsillo y lo consultó. Casi a tiempo para un desayuno tardío. Watson? Y bien merecido, respondió el doctor con una sonrisa. La ciudad seguía su curso sobre sus cabezas, ignorante del crimen que casi la sacude. Pero en lo profundo del banco, donde el oro descansaba intacto, la victoria del ingenio sobre la maldad ya estaba escrita. Capítulo 9. La explicación de la mente brillante. La mañana siguiente fue clara, despejada, como si Londres respirara más tranquila tras la caída de dos de sus más peligrosos delincuentes. En el 221B de Baker Street, el aroma del té recién servido se mezclaba con el humo de la pipa de Holmes, que, como era habitual después de resolver un caso, disfrutaba de unos minutos de calma antes de ofrecer a Watson, y, por extensión, al mundo, la explicación completa de su proceso deductivo. Watson, aún con cierta incredulidad por lo vivido, no pudo evitar expresar lo que le rondaba la mente desde la noche anterior. Holmes, todo parecía tan absurdo. Una liga de pelirrojos, un anuncio ridículo, un ayudante diligente. ¿Cómo diste con todo esto? Holmes se recostó en su sillón, cruzó las piernas y, con una sonrisa apenas perceptible, comenzó a hablar. El mérito no está en ver lo obvio, Watson, sino en sospechar de lo innecesariamente elaborado. ¿Por qué un joven inteligente y educado como Spaulding, es decir, John Clay, trabajaría por tan poco dinero en una tienda de empeños? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a convencer a un hombre como Wilson de dejar su tienda por horas cada día, solo para copiar? Encyclopedias. Nada de eso tenía sentido, a menos que fuera una distracción cuidadosamente diseñada. ¿Y la liga? Un disfraz, querido amigo.
Una cortina de humo. Mientras el señor Wilson creía estar obteniendo un beneficio absurdo, Cla tenía libertad absoluta para excavar un túnel desde la trastienda hasta el banco. Necesitaba tiempo sin interrupciones, y la liga le brindó eso. El resto fue atar cabos, la geografía del lugar, el comportamiento del ayudante, y la desaparición repentina de la organización. Watson asintió, admirado. Lo viste todo desde el principio. No desde el principio, matizó Holmes, pero lo suficiente como para olfatear el engaño. No olvides que, en mi oficio, cuando se descarta lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Un golpeteo suave interrumpió la conversación. Era un mensajero con una nota del inspector Jones, agradeciendo a Holmes por su colaboración y felicitándolo por anticiparse a cada paso del criminal. Watson la leyó en voz alta, con una sonrisa. Y pensar que todo esto comenzó con una cabellera rojiza. A veces, Watson, los detalles más triviales son los que llevan a las revelaciones más profundas, respondió Holmes, mientras recargaba su pipa. El reloj marcaba el mediodía. La ciudad seguía su curso, ignorante de cómo, gracias a la observación de un detective y la curiosidad de un doctor, un crimen fue detenido antes de ocurrir. Y mientras los periódicos aún no sabían qué historia contar, en un pequeño salón de Baker Street, dos amigos compartían el silencio después de haber cruzado la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario. Holmes cerró los ojos un momento, en paz, mientras Watson abría su cuaderno de notas. Aún quedaba por escribir la historia completa. Y esta vez, como tantas otras, valía la pena contarla. Capítulo 10. Rostros tras la máscara. Días después de la captura de John Cla y su cómplice, el caso de la Liga de los Pelirrojos ya se había convertido en tema de conversación entre cafés, oficinas y comisarías. Los periódicos apenas podían seguir el ritmo de las especulaciones, y el nombre de Sherlock Holmes volvía a circular con admiración entre quienes entendían, aunque fuera de lejos, el arte de la deducción. Pero en el 221B de Baker Street, la calma reinaba. Holmes no buscaba elogios, prefería el silencio del análisis. Esa tarde, Watson llegó con una carpeta en la mano, un pequeño informe enviado por el inspector Jones, conteniendo detalles adicionales sobre los detenidos. Parece que John Cla tiene sangre noble, comentó Watson, alzando las cejas. Nieto ilegítimo de un lord, educado en Eton y Oxford, pero caído en la delincuencia por ¿aburrimiento? Holmes asintió sin sorpresa. La mente brillante sin propósito es un terreno fértil para el crimen. Cla es, sin duda, uno de los más ingeniosos que he enfrentado. Una lástima que haya invertido su talento en lo ilícito. ¿Y su cómplice? Un hombre rudo, sin historia, respondió Holmes. Cla era el cerebro. El otro, solo las manos. No me preocupa ese tipo de criminal, Watson. Es predecible. Pero Cla es otra historia. Si alguna vez logra escapar, volverá a intentarlo. Watson dejó la carpeta a un lado, reflexionando. Y pensar que todo empezó con un anuncio absurdo. Nada es absurdo si tiene un propósito oculto, dijo Holmes, levantándose para servir té. Esa es la clave, Watson. El mundo está lleno de disfraces. Organizaciones falsas, empleos que son excusas, intenciones disfrazadas de filantropía. Nuestra tarea es mirar más allá de las apariencias. Y tú lo haces con maestría, dijo Watson, con sincera admiración. Holmes sonrió brevemente, sin vanidad. Lo hago porque es necesario. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? La tarde se tornaba dorada. El sol, apenas visible entre las cortinas, dejaba un resplandor tibio sobre los muebles. El bullicio de la ciudad parecía lejano, como si el tiempo se hubiese detenido para permitir ese instante de pausa, de reflexión. Watson anotaba en su cuaderno, y Holmes encendía su pipa. El caso estaba cerrado, sí. Pero el mundo, allá fuera, seguía girando, lleno de enigmas y sombras. Y ellos estarían listos, como siempre, cuando la próxima historia llamara a la puerta. Capítulo 11. Ecos del caso. Pasaron unos días más, y poco a poco, el caso que había mantenido en vilo a una parte de Londres comenzó a desvanecerse en el ruido cotidiano de la ciudad. Sin embargo, en la tranquila calle donde se encontraba la tienda del señor Jabez Wilson, el impacto seguía resonando. Una tarde gris, Watson acompañó a Holmes a visitar al buen Wilson.
Al llegar, lo encontraron ordenando algunos libros polvorientos, con la misma dedicación sencilla que lo había caracterizado desde el inicio. Señor Holmes, Exclamó Wilson, dejando todo a un lado. No sabe cuánto agradezco su ayuda. Nunca imaginé estar tan cerca de un crimen, ni tan lejos de comprenderlo. Holmes, con su habitual sobriedad, asintió. Usted fue, sin saberlo, la pieza clave en el rompecabezas, señor Wilson. Su sentido común al buscar ayuda fue lo que evitó una catástrofe. ¿Y la liga? Preguntó el tendero, aún confundido. ¿No existía en absoluto? Holmes negó con suavidad. Solo existía en la mente de Cla. Fue un invento, una trampa diseñada especialmente para usted. Elegido por su cabello, su simplicidad y por la confianza que tenía en su joven ayudante. Wilson suspiró, con una mezcla de alivio y melancolía. Nunca pensé que ser pelirrojo me pondría en peligro. A veces, comentó Watson con una sonrisa, lo que creemos inofensivo esconde los mayores peligros. Al despedirse, Wilson les ofreció un tarro de tabaco antiguo como muestra de gratitud. Holmes lo aceptó con cortesía, aunque apenas lo miró antes de guardarlo en el bolsillo de su abrigo. De regreso a Baker Street, Holmes rompió el silencio con una observación inesperada. Los crímenes, Watson, no solo afectan a las víctimas directas. También alteran la forma en que vemos el mundo. Después de este caso, Wilson será más desconfiado. Y quizás también un poco más sabio. ¿Y tú, Holmes? Preguntó Watson. ¿Te afectan? Holmes sonrió levemente, sin apartar la mirada del cielo nublado. Me afectan cuando son torpes, respondió. Pero cuando me desafían, cuando representan una verdadera batalla de mentes, entonces me recuerdan por qué hago lo que hago. Cruzaron la calle entre carruajes y vendedores ambulantes. En medio del caos diario de Londres, Holmes caminaba tranquilo, como si ya supiera que algo más se aproximaba. Porque siempre hay otra historia, otro caso. Y mientras el mundo duerme, hay ojos atentos que no dejan pasar los detalles. Capítulo 12. La mente detrás del velo. Era tarde en la noche cuando Sherlock Holmes y el Dr. Watson, después de una jornada como cualquier otra, se encontraban nuevamente en el salón de Baker Street. El eco del reloj de pared marcaba el paso de las horas, mientras el sonido de la pipa de Holmes acompañaba los pensamientos que aún parecían vibrar en el aire. Watson estaba sentado cerca de la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo la luz tenue de las farolas. En su mente, el caso de la Liga de los Pelirrojos seguía dando vueltas, como un mecanismo de relojería que había sido desmantelado pieza por pieza. Todo ha terminado, ¿verdad, Holmes? Dijo Watson, dejando de observar la ciudad y girándose hacia su amigo. Holmes, que había estado en silencio durante un largo rato, levantó la mirada. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien sabe que la resolución de un caso nunca es un final, sino solo una pausa. Sí, Watson, ha terminado, pero como siempre ocurre, es solo un capítulo más en una interminable historia. El crimen nunca descansa. Solo cambia de rostro, de lugar, y se disfraza de otras formas. Watson asintió. Sabía que, para Holmes, la resolución de un caso no traía consigo la satisfacción de un trabajo terminado, sino la certeza de que otro misterio aguardaba en el horizonte. A medida que se resuelven las tramas, otras más surgen, invisibles a los ojos de la mayoría, pero claras para un detective de su talla. ¿Y el señor Wilson? Preguntó Watson, sabiendo que la pregunta no era trivial. El buen Wilson, respondió Holmes con una leve sonrisa. Se llevará consigo una lección importante. La vida no es más que una serie de casualidades que, cuando se entienden, se convierten en la clave de la realidad. Esta vez, la suerte lo favoreció, pero no siempre será así. El mundo está lleno de engaños, Watson, y solo aquellos que están atentos pueden descubrirlos a tiempo. El doctor Watson se levantó y caminó hacia la mesa donde descansaba el caso cerrado. El informe final había sido entregado a Scotland Yard, y el nombre de Sherlock Holmes había sido reconocido una vez más en las páginas de los periódicos, aunque él no buscaba reconocimiento. Sin embargo, algo más había quedado: la gratitud de aquellos que habían sido salvados, la satisfacción del trabajo bien hecho, y, por encima de todo, la certeza de que siempre habrá algo nuevo por descubrir. Creo que, al final, lo que más me sorprende es la capacidad del ser humano para inventar cosas tan extraordinarias,
comentó Watson, volviendo a mirar a su amigo. Las mentiras, las artimañas, las falsedades que las personas son capaces de crear. Holmes lo miró fijamente, como si sus palabras fueran una especie de acertijo. Es cierto, dijo finalmente. Pero no olvides que, en medio de todo eso, siempre hay algo más. El detective no es solo un observador, sino un creador también. Crea patrones, inventa soluciones, y reconstruye lo que parece irreparable. El crimen, después de todo, es solo un reflejo de la naturaleza humana. Un reflejo distorsionado, pero revelador. Watson, como siempre, escuchaba atento. Y aunque las palabras de Holmes eran sabias y profundas, sabía que en su interior siempre habría un rincón de misterio por descubrir. En este mundo, tan lleno de enigmas, ¿quién podría realmente decir que todo está resuelto? La noche siguió su curso, y el sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas de Baker Street. Los dos amigos se quedaron en silencio, sabiendo que, al igual que en todos los casos, la solución estaba en los detalles, en las pequeñas verdades que solo los ojos más atentos pueden ver. ¿Otro caso, Holmes?, preguntó Watson finalmente, con una sonrisa curiosa. Holmes apagó su pipa y se levantó. Lo presiento, Watson. Y siempre que haya misterio, siempre que haya incertidumbre, siempre habrá algo que nos llame. Los casos nunca terminan, y nosotros tampoco. La lámpara se apagó, y con ella, la luz del día dio paso a la oscuridad, donde, en algún rincón de Londres, una nueva historia esperaba. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote más contenido. Hasta la próxima.